Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. 1992 fue un año convulsionado en el mundo entero. En Venezuela, por ejemplo, el teniente coronel Hugo Chávez protagonizó un fallido golpe de Estado. En Barcelona se celebraban los Juegos Olímpicos y en nuestro país Pablo Escobar se fugaba de la cárcel de la Catedral en Itagüí. Pero también los colombianos estábamos viviendo el apagón más largo de nuestra historia. Y ese mismo año nació nuestra invitada de hoy. Así es, una muy joven actriz, pero que ya ha tenido que enfrentar personajes históricos muy importantes de mucho carácter. Ella ha sido Elenita Vargas, La Pola, y ahora es una guerrillera desmovilizada, Ana María Estupiñán. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Pues bueno, lo que decía, usted parece que la persiguen esos personajes históricos, pero además de carácter muy fuerte, ¿no? Sí, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacer personajes que han marcado la historia de nuestro país, hacer un personaje que incluso tiene mucho que ver con un momento muy importante que está viviendo nuestro país. Entonces sí, me siento como muy privilegiada de poder hacer personajes que pues no simplemente entretengan, sino que dejen algo en los corazones de Colombia. Eso es cierto, o sea, los personajes han sido unos papeles muy fuertes, muy representativos y para muchas personas trascendentales, pero en el fondo usted en su casa es una niña consentida, ¿no? Sí, soy la tercera de 4 hermanos. Pues mis papás siempre, digamos que nos han apoyado muchísimo con nuestros sueños, con nuestras metas. Mi papá, por ejemplo, es mi manager, entonces digamos que sí hemos tenido el apoyo y yo pues sigo siendo muy consentida, todavía vivo con mis papás. Pues ahorita que estoy en Colombia estoy con mi hermana, pero pues sí, sigo siendo una niña normal, consentida, que extraña a sus papás. Por supuesto, además que es muy joven, pero todos hablan de su madurez a pesar de su juventud, tanto en su vida personal como en su trabajo, eso lo dicen sus compañeros y sus directores. Esto de pronto tiene que ver con como que empezó tan joven que incluso le tocó educarse por sí misma en su casa. Usted nunca estuvo en un colegio, sino que como esos niños que empiezan tan jóvenes en este medio les toca aprender un poco en casa, ¿no? No, sí, estuve en colegio. Ajá. Yo estudié en colegios presenciales hasta los 11 años, por ahí, como 11, 12 años. Entonces, pues sí, tuve también como esa oportunidad de compartir con otros niños, los profesores, la disciplina, todo ese tipo de cosas. Pero también yo soy de las que piensa que muchos papás le dejan la responsabilidad de la educación a sus hijos. Y es responsabilidad de ellos. Creo que realmente yo soy lo que soy y he aprendido y he madurado, por decirlo así, porque me falta mucho también por hacerlo. Gracias a lo que he visto en mi casa, a lo que me han enseñado mis papás, a los valores y principios que he conocido en mi hogar y pues también de la gente que me he rodeado. Siempre le escuché a un amigo pastor que decía que los amigos son los que determinan tu futuro. Así que creo que también es importante saber de quién se rodea uno y eso también va a marcar la persona que uno va a ser en el futuro. ¿Y cómo escoge usted a sus amigos? Porque desde tan joven a veces hay imágenes o personas que engañan, ¿no? Sí, pero creo que uno a medida de que va creciendo se va dando cuenta. Pues todos tenemos una conciencia, todos sabemos que está bien, que está mal. Nuestros papás siempre nos han enseñado, eso no lo hagas, eso sí hazlo. Entonces creo que uno ya cuando es grande tiene que aprender a tomar decisiones y a saber con quién se mete. Yo, por ejemplo, pues trato de rodearme de gente que crea lo mismo en lo que yo creo. Un poco como que afirme mis creencias, mis convicciones, un poco yo pueda crecer en lo que creo y eso lo hago rodeándome de las personas de las que me rodeo, rodeándome de mis amigos de la iglesia, de mi grupo de jóvenes,
mi novio, mis hermanos, mi familia, ¿sí? Como que creo que eso hace que uno se vuelva muy, muy fuerte y aprenda a formar un carácter antes que un talento. Y de todas formas el talento es inevitable y lo vemos en cada actuación suya. Pero usted empezó, como usted lo decía, desde muy jovencita porque sus padres estaban en el medio, tanto su papá como su mamá. Y empezó en una serie que todos recordamos, en Padres e Hijos. ¿Qué hizo usted allí? Porque pasaron, bueno, mucha gente que empezó en ese proyecto, ¿no? Sí, yo hice 2 personajes en Padres e Hijos. Uno era de una niña que modelaba, pero no decía nada. Después ¿No tenía hice otro diálogo? personaje, no tenía letra, nada. Sí. Después hice otro personaje que duré como un mes más o menos al aire, de un grupo de niñas, eran 3, que les llamaban pitufas y eran muy fastidiosas. Pues no creo que la gente se acuerde mucho Sí, de esa etapa. eran sus pinitos, empezando Sí, apenas, ahí claro. comencé, tenía 12, 13 años, no me acuerdo muy bien. Y sí, nosotros comenzamos porque mi papá y mi mamá siempre han trabajado en el medio de la televisión, y nosotros hacíamos desde muy chiquiticos comerciales. Y una vez mi papá con otros 2 amigos se asoció para hacer un cortometraje. En ese cortometraje pues actuaron actores de trayectoria, y una de ellas, Daisy Lemus, nos presentó a una manager que tenía una academia de actuación, de teatro y de danza. Entonces ahí comenzamos a estudiar teatro, eran profesores de la SAP, entonces obviamente era muy bueno el entrenamiento. Y después ya comenzamos como a tomar talleres, también mi papá trabajaba en ese momento en un canal de televisión. En ese canal empezamos nosotros a tomar talleres que hacían vacacionales, y así empezamos a hacer talleres poquito a poquito y a hacer cosas chiquitas. Pues sí, realmente hizo cosas chiquitas como esa que usted menciona y otros papeles en otras telenovelas, pero muy, muy joven ya le llega su protagónico, realmente con una historia muy apasionante, una historia, por supuesto, un papel histórico, y ese en La Pola. ¿Cómo fue que la escogieron a usted? ¿Cómo fue ese casting que tuvo que hacer? Bueno, todo fue muy chistoso porque yo había hecho una novela para Caracol que se llamaba Oye Bonita. En esa novela yo tenía el pelo crespo, y cuando hicimos el final de la novela, yo me alisé el pelo, me lo alicé mucho, y almorzábamos y todo, y en ese almuerzo estaba Estela Morales, la que iba a hacer los planes en La Pola. Ella me vio de pelo liso y me dijo, ay, tú así te pareces mucho a Carolina Ramírez. Entonces mi mamá le dijo, sí, es verdad, ¿no? Entonces le dijo, sí, y Carolina va a hacer La Pola, entonces tú, ¿por qué no haces casting para La Pola? Todo fue muy chistoso. Sí. Entonces mi mamá dijo, sí, claro que sí, cuéntame cuándo. Ahí pues yo obviamente empecé a buscar mucho de La Pola, de quién era bien ella, porque digamos que uno en el colegio lo que le cuentan es muy Sí, claro, muy superficial. Entonces, pues en ese sentido, ¿no? Digamos que no ahondan mucho. Claro. Entonces yo empecé a buscar, fui a una entrevista, estaba muy nerviosa. En esa entrevista nos dijeron cómo iba a ser el casting. Había muchas actrices y actores muy reconocidos. La verdad yo estaba muy nerviosa porque no creía que fuera a ganármelo, porque había muchas otras niñas que ya habían hecho más personajes que yo, que tenían ya un nombre. Y justo el día antes de que era el casting, yo me quemé la cara con una plancha. No. Entonces, obviamente ahí sí ya perdí toda esperanza. De verdad, y dijo, bueno, hasta aquí llegué. Sí, fue terrible, pero igual fui al casting y nadie se dio cuenta de mi quemadura. Y bueno, después me llamaron a que tenía una reunión con Sergio y pues me Pues contaron que imagínese, quedé. además trabajar con un director como Sergio Cabrera, que además habla muy bien de su trabajo, de su responsabilidad y su madurez, pues eso es por decirlo, pues
un muy buen comienzo para una actriz. Y luego hablaba yo de ese año convulsionado en el que usted nació, 1992, Sí. y bueno, toda esta historia y este momento histórico, como usted lo dice, que está viviendo en nuestro país, y viene esa propuesta de hacer ese papel de Belki, que realmente es un papel también difícil, no solamente por el entorno del tema, sino también por el carácter de la protagonista, ¿no? Sí, pues digamos que cuando a mí me comentaron del casting y leí un poco la sinopsis, me pareció muy interesante, porque nunca había hecho un personaje así. Yo digamos que siempre había querido ser un personaje en el que tuviera que tener un entrenamiento físico, entrenamiento de armas, todo ese tipo de cosas que me parecía muy interesante aprender. Y cuando vi este personaje y sobre todo un poco lo que quería hablar, me pareció muy interesante, porque no me acuerdo de haber visto una serie o una novela o incluso una película en la que se basa en la vida de una persona que, habiendo vivido lo que vivió, quiera seguir adelante y tener una... Con tantos obstáculos, con tantas cosas difíciles que cualquiera podría quebrarse. Exacto. Y sobrevivir a todo eso y salir adelante, realmente lo deja uno impactado, ¿no? Sí, entonces eso me pareció muy interesante, creo que me exigía a mí mucho como actriz. Siempre me han gustado los retos, así que hice el casting, pues demoraron un tiempo en llamarme, hasta que por fin me llamaron, me dijeron que había quedado. Yo no estaba aquí en Bogotá. Además, pero... porque usted estaba haciendo otros planes, ¿no? Sí. Usted andaba en otros planes, pero bueno, de eso también quiero que sigamos hablando de ese magnífico papel de Belki y de todos esos planes, pero en este momento tenemos que hacer una pausa, Ana María, pero ya regresamos para seguir conversando y para que nos cuente por qué es tan importante una vaca en su carrera artística, cómo aprendió a cantar rancheras y también de su próximo paso en la música. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.